Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de la hora en la que estés viendo el video. El siguiente video va a ser una explicación sobre algunos ejercicios de análisis de gráficos, precisamente análisis de gráficos de movimiento de objetos relacionados con la distancia que este objeto recorre y el tiempo, además de gráficos relacionados con la velocidad de un objeto y el tiempo que este dura eh, en recorrerlo. Ok, muy bien. El primer ejercicio que vemos es el siguiente. Dice, calcule la distancia y el desplazamiento para los siguientes intervalos. Los primeros 20 segundos, de los 20 segundos a los 40 segundos, de los 40 segundos a los 60 segundos. Ok, entonces nosotros observamos que aquí tenemos los primeros 20. Si trazamos una línea con la regla, ustedes van a utilizar una regla. Aquí serían los primeros 20 segundos, aquí serían los los 20 a los 40 y los 60 serían en ese punto. Ok, y lo que me dice es calcule la distancia. La distancia es simplemente observar hasta dónde llega en el eje Y, o sea, es decir, qué altura alcanza. Si nosotros nos fijamos aquí, ese punto, el punto máximo sería 48. Si nosotros observamos el segundo punto está a la misma altura. Por lo tanto, ese segundo punto también está a 48 metros. Y el último está igual, sobre cero. Está sobre el eje. O sea, tiene una altura cero. Entonces, como, em, como respuesta, vamos a poner lo siguiente. El primero tiene la distancia va a ser 48. La parte B va a ser 0 metros porque no tiene pendiente y ahorita explicamos eso. Y la segunda se desplaza a 48. Ok, para poder encontrar estos valores lo que hay que hacer es restar. Distancia va a ser igual la y2 o el y final, es decir, a donde termina el movimiento menos el y inicial, es decir, donde empieza. El primer movimiento, por lo tanto, ¿en dónde empieza? Empieza en 0 y termina en 48. Entonces, para A sería 48 menos 0. Metemos eso en la calculadora, muy sencillo, y tiene que dar 48. Para B, empieza en 48 y termina en 48. Y esto nos da 0. Y para C, empieza en 48 y termina en 0. Entonces 0 menos 48. Esto nos va a dar menos 48. Ok, aquí hay que tener varias cosas claras. La primera es que la distancia siempre va a ser positiva y el desplazamiento me va a dar una dirección. Por lo tanto, la del desplazamiento sí va a respetar el menos. Significa que el más significa que nos estamos alejando y el menos significa que nos estamos acercando. Ok, básicamente así es como se hace este primer ejercicio. Segundo ejercicio, cambio de posición total realizado por el objeto. En este caso, vamos a hacer exactamente lo mismo. Una y final menos la y inicial. Entonces este sería el cambio de posición total. En este caso, ¿a dónde empieza? Empieza en 0.
termina acá. ¿En dónde? En 80. Entonces, como termina en 80, el final es 80 y el inicio es 0. Metemos eso en la calculadora y nos da 80. La distancia total recorrida va a ser sacar la distancia de este pedacito, de este pedacito, de este pedacito, de este, de este, de este y de este. Y habrá que sumarlo todo. Recordemos que en distancia siempre es positivo. Entonces aquí simplemente sumar todas las distancias. Un detalle aquí es que cuando nosotros tenemos una gráfica, nosotros vamos a tener algo que se llama pendiente. Cuando va hacia arriba, se dice que es creciente. Cuando es plana, se dice que es constante. Y cuando va hacia abajo, se dice que es decreciente. Usualmente aquí, bueno, usualmente no, siempre en el caso de la creciente, la pendiente va a ser positiva. En el caso de las constantes, la pendiente va a ser cero. Y en el caso de decreciente, la pendiente va a ser negativa. ¿Ok? Eso siempre habrá que recordarlo. Eso es algo que nosotros o ustedes han visto eh, en matemática ya varias veces. Ok, entonces, ¿cómo sacamos nosotros todas las distancias? La distancia siempre va a ser y final menos y inicial. Y eso hay que hacerlo para cada uno de todos los tramos. En este, en este segundo, ya sabemos que aquí es 0 y aquí por ende también debería ser 0. Entonces ya nos quitamos dos pasos. Ya sabemos cuánto mide este, lo sacamos en un ejercicio anterior, allá 48, y este también, allá 48. Por lo tanto, solo hay que sacar estos tres y sumarlos. Entonces, lo que hay que hacer es ver en cuáles son las y. Entonces, aquí tenemos esta, agarramos una reglita, nos llega hasta 64 y este de arriba nos llega hasta 96 y la última nos llega hasta 80. Y ustedes utilizan una reglita, que yo lo estoy haciendo a mano alzada, entonces simplemente nos observamos. Este tercer pedazo, este de acá, este, simplemente va a ser el final, que es 64, menos, vamos a poner aquí, de esta sería 1, 2, 3, 4, la quinta. La de 5 sería 64 menos 0. Esto da 64. De 6 sería el pedacito que sigue. Sería el que termina, 96, menos el que empieza, que sería 64. En este caso, para evitar problemas, agarramos la calculadora. 96 menos 64 y nos da, vamos a agarrar este rayoncillo que se hizo aquí, que quede bien limpio. Y nos va a dar 32. El último, que sería de 7, sería desde 80, que es donde termina, hasta menos
96. Tenemos eso en la calculadora. 80 menos 96. Recuerden que yo les había dicho que cuando es eh, hacia abajo o decreciente, da negativo. No se asusten, en este caso todos los vamos a utilizar positivos. Ok, entonces la D sería la distancia total. Voy a poner una T de total. Sería 48, que nos dio el primer pedacito. El segundo nos dio 0, entonces no lo ponemos. El segundo también nos dio 48. El tercero nos dio 0. El siguiente nos dio 64. El siguiente nos dio 32. Y el último nos dio 16. Todos los vamos a trabajar positivos. Entonces en la calculadora 48 más 48 más 64 más 32 más 16. La distancia total recorrida fue 208, ¿qué? Chayotes, metros. Porque ven que aquí en el gráfico están diciendo cuál es la unidad. En este caso es metros. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. El desplazamiento en el primer minuto. En este caso, el desplazamiento respeta las unidades, pero si nos da negativo, simplemente decimos que el desplazamiento fue menos o fue en retroceso, etcétera. Aquí simplemente vamos a agarrar la posición inicial y la posición final. No nos va a importar nada más. Entonces, en este caso, el desplazamiento, recordemos que es un vector, entonces ya flecha sería la y final menos la y inicial. En este caso, la y final, ven que la altura que tiene es 0 y empieza en 0. Por lo tanto, ¿cuánto da ese desplazamiento? A 0. La distancia de los primeros 30 segundos. Nada más agarramos los 30 con una flechita, con una reglita, perdón, y subimos. Y vemos hasta qué altura está. Entonces, en este caso, la distancia sería 48 metros. Eso es todo lo que hay que hacer para este ejercicio. ¿En cuáles intervalos? ¿En cuáles intervalos de tiempo el cuerpo se dirigió en la dirección opuesta que traía originalmente? Vean que originalmente la dirección es hacia arriba. Entonces lo que nos están preguntando, ¿en qué intervalos de tiempo el movimiento es hacia abajo? Vean que sería aquí hasta aquí. Entonces el primer intervalo, el primero, sería de 40 segundos a 60 segundos. Y seguimos viendo. Y el último sería este. Ahí ustedes lo hacen con reglita. Ahí es que uno lo hace aquí a mano alzada. El último sería, o el segundo sería, de 90 segundos a 100 segundos. Y ahí queda esa pregunta. La siguiente es, ¿durante cuánto tiempo se movió ok, ¿durante cuánto tiempo se movió en dirección opuesta a la original? Es decir, ahora hay que ver cuánto fue ese tiempo. Ya sabemos que se movió de 40 a 60. Entonces aquí hay 20 segundos. Y aquí en este último, sabemos que se movió de 90 a 100. Aquí 10 segundos. ¿Cuánto tiempo fue el total que se movió en la dirección opuesta? Simplemente sumamos 20 más 10 segundos. Estos son 30 segundos. ¿Cuánto es el tiempo completo del análisis? Simplemente vemos hasta dónde llegó la gráfica. Y nos damos cuenta que la gráfica llegó hasta los 100 segundos. Ven que en este caso las respuestas no son tan elaboradas. Es simplemente observar y responder.
En este caso ya es algo distinto. Para encontrar la velocidad o la rapidez, esto va a ser igual a la pendiente. Recuerden que en matemática la pendiente la señalábamos o la representábamos con la letra m. Esto va a ser y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿De dónde nos vamos a sacar entonces los x y las y? Pues fácil. Vamos a ver. Entonces, de los 20 a los 40. Entonces nosotros vamos a ir aquí. Y vamos a hacer esto. Muy feo. Ok, entonces. Aquí y por acá. Ustedes lo hacen con regla. Entonces, si ustedes se fijan, este es el primer punto. El de los 20 segundos. Ah, qué complicado que está esto. Ah, se pasó. Ahí da fallos técnicos. El segundo sería desde aquí y simplemente hasta acá, a los mismos 48. Entonces hacemos la línea recta hasta el fondo. Ahí, ustedes la hacen bien bonita. La otra dice en los últimos 10 segundos. En los últimos 10 segundos es simplemente de 90. Vamos a borrar eso que quedó feito. Sería entonces desde 90. Por Dios, qué feo que... ¿Cómo cuesta a veces dibujar aquí? Pero es que se borran los dos. Vamos a ver. Entonces... Ya. Y el otro sería más o menos aquí. Esto a veces es muy complicado. Ustedes espero que lo hagan con regla para que no sea tan complicado. Y es que si a mano alzada, si no les voy a mentir, es algo complicado. Pero ahí, son chispas del oficio. La cuestión es que va aquí. Aquí uno desiste simplemente. O utiliza algo por aparte y lo utiliza como regla. Y en los últimos sería más o menos por aquí y hasta 80. Ok. Y ahí de los 70 a los 80
Ese se los voy a dejar para que lo hagan ustedes, sobre todo porque ya ha sido muchas rayas. Bueno, entonces, en el primero tenemos dos pares, que sería 20,48 y 40,48. Aquí tenemos dos opciones. Recordar que aquí la pendiente es cero por el simple hecho de ser eh, plana o sacarla. Nada más aquí sería 48 menos 48 todo dividido entre 40 menos 20. Nosotros metemos esto en la calculadora y esto nos da 0. En caso, esto sería la pendiente. El segundo sería 90,96. El segundo sería 100,80. Les adelanto, este tiene que dar negativo porque este va por abajo, ¿verdad? Entonces vamos a sacar la pendiente para ver la velocidad. 80 menos 96 todo 100 menos 90. En este caso, utilizamos la calculadora, metemos fracción. 80 menos 96, ya con ese dato ya sé que me da negativo, ¿verdad? El segundo es más grande. Y 100 entre 90, eso me da total de 1,6 metros sobre segundo. Esa sería esa. Aquí nada más simplemente la siguiente pregunta, lo que me están preguntando, valga la redundancia, es en cuáles intervalos de tiempo el cuerpo permanece en reposo. Y básicamente va a permanecer en reposo simplemente en los tiempos en los que la gráfica sea constante. El primero sería desde los 20 segundos hasta los 40. El primer intervalo. El segundo intervalo sería desde los 60 segundos hasta los 70 segundos. Y ya con esta pregunta terminaríamos lo que son los gráficos de distancia contra tiempo. Los de velocidad contra tiempo son aún más sencillos porque son solo observar. Ok, aquí ya este es un gráfico de velocidad contra tiempo. Vean aquí donde está en el nombre. Ahí es donde está simplemente. Y lo que nos están pidiendo es cuál es la velocidad inicial y cuál es la velocidad final. En este caso, lo que vamos a observar es que, bueno, vamos a observar varias cosas. La primera es que ahora lo que tenemos aquí es la velocidad y aquí el tiempo. Antes, en el eje Y lo que teníamos era la distancia. Ahora lo que tenemos es la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Cuando me pregunten algún tipo de velocidad, a ver qué tan alto, qué tan bajo está. Básicamente, la velocidad inicial aquí es cero, es el movimiento final. Y la velocidad acá es simplemente llegar a una regla. En este caso, nos dice que es 4. Entonces, velocidad inicial, 0. Velocidad final, 4 metros sobre segundo. Aquí también puede ser metros sobre segundo, pero el ser 0 puede llevar casi cualquier unidad. ¿Cuál es la velocidad después de transcurrido un minuto? Aquí simplemente vamos a ver hasta dónde sube en un minuto.
Aquí tenemos donde es un minuto y vemos a ver hasta dónde sube. Subió hasta 12. Y la segunda es cuál es la velocidad instantánea en 85,3. Pues 85 debe estar como por aquí. Nosotros subimos y vemos que curiosamente en ese lapso de tiempo eh, la velocidad es constante, es decir, se está moviendo, pero la velocidad es básicamente constante, se mantiene en 12. Entonces, ¿cuál es la velocidad transcurrida en el primer minuto? 12 metros sobre segundo. ¿Y cuál sería a los 85? La misma, 12 metros sobre segundo. La siguiente dice cuál es la velocidad máxima del movimiento y es el punto más alto. Entonces simplemente vemos cuál es el piquillo más alto. Tenemos dos. Este, que sube a 24. Y este está a la misma altura, 24. Entonces, velocidad máxima, va a ser 24. ¿24 qué? Metros sobre segundo. Y la velocidad mínima va a ser el punto más bajo. En este caso, el punto más bajo es 0 metros sobre segundo. ¿Cuál es el tiempo total de análisis? Esto es básicamente observar hasta dónde llega la gráfica. En este caso, la gráfica llega hasta 300. Y si cuánto tiempo le tomó al vehículo alcanzar los 24 metros sobre segundo. Entonces vamos a ver a dónde está 24 metros sobre segundo. Entonces simplemente ponemos la regla aquí y buscamos el primer punto. Básicamente sería ese, ¿verdad? Y le toma, si vemos para abajo, le toma 180 segundos. Entonces, el tiempo total de t, de tiempo total, es 300 segundos. Y el tiempo para 24 metros sobre segundo sería 180 segundos. ¿En qué intervalos de tiempo el cuerpo acelera y en cuáles desacelera? Ok, recordemos entonces en este caso que aquí la aceleración sería la pendiente. Y recordemos que la representamos como una M. Si va para arriba, creciente, la A es positiva. Si es horizontal, la pendiente es 0. Y la aceleración, por lo tanto, también es 0. Y si va para abajo, la pendiente es negativa, desacelera. Entonces, la primera pregunta sería, ¿de dónde a dónde acelera? Pues acelera desde los 0 hasta los 60. Luego de 120 hasta 180, ¿verdad? Esta parte es constante. Luego aquí baja, aquí es constante y vuelve a comenzar a subir desde 140 hasta 270. Entonces, de 0 a 60, de 120 a 180 y de 240 a 270. Aquí acelera. ¿En cuáles desacelera? Básicamente en donde va para abajo. Que sería este y este. Este sería de 180, que es donde empieza, hasta 210, que es donde termina. Y el otro sería de 270, que es donde empieza, hasta 300, que es donde termina ese movimiento. Ok. Dice, ¿en qué intervalos de tiempo el cuerpo no acelera ni desacelera? Eso es donde la pendiente es 0. Y básicamente sería desde los 60 hasta los 120, como lo observamos en el dibujo, y de los 210 hasta los 240. Sería este pedazo de acá, y este pedazo de acá, este pedazo de acá, y este pedazo de acá.
¿En qué intervalo de tiempo el cuerpo permanece en reposo? Simplemente permanecería en reposo cuando la velocidad es 0 y solo al principio, ¿sí? Y en este intervalo. ¿Por qué aquí el cuerpo permanece en reposo? Porque la velocidad es 0 y para que un objeto esté en reposo significa que la velocidad tiene que ser 0. Entonces reposo v igual 0. De 210 a 240. Por lo tanto, ahí como está en reposo, el cuerpo no acelera ni desacelera, que es parte de la pregunta anterior. ¿Cuánto tiempo permanece en reposo? De simplemente 30 segundos, que sería 240 menos 210. En este caso, calcule la magnitud de la aceleración de los siguientes intervalos. Yo voy a hacer los primeros dos y ustedes van a hacer los segundos dos para que lo puedan practicar. Ok, dice, calcule la magnitud de la aceleración de los siguientes intervalos de 60 a 120. Bueno, de 60 a 120 sería aquí. Y ya sabemos que cuando es constante, la aceleración es 0. De 180 a 210 sería de aquí a aquí. Entonces eso sería, el par ordenado ahí es simplemente hacer lo mismo que en el anterior. Nos fijamos por allá, que era 24. Y para acá, que sería 180. El caso del 210 sería 210 y 0. Entonces sería 180, par ordenado, coma, 24. Y este otro sería 210 menos, menos no, eh, borradorcillo, coma, coma, 0. Ok, entonces recuerden que la A es igual a la pendiente y la pendiente era y2 menos y1 todo sobre x2 menos x1. Ok, entonces esta pendiente sería y2, 0 menos 24. 210 menos 180. Esta pendiente tiene que dar negativa ya que es decreciente, ¿verdad? Hay cosas que uno ya con las prácticas uno va viendo. 0 menos 24 dividido entre 210. Aquí lo estoy metiendo en la calculadora. Y esto da menos 0,8. En este caso sería metros sobre segundo al cuadrado. De 210 a 240 da 0. Esta da 0. Porque por si aquí la pendiente es plana, es horizontal. Y a ustedes solo les quedaría sacar este de acá. Ya les digo cuánto les debería dar para que lo puedan hacer. En este caso, esta sí tiene que dar positivo. Y esta tiene que dar 1,25. Ok, y dice, calcule la distancia y el desplazamiento en los siguientes intervalos. Aquí lo que hay que hacer es simplemente encontrar el área
debajo de la curva. Entonces, primeros 2 minutos. Primeros 2 minutos es hasta 120. Si yo me fijo, aquí yo tengo un cuadrado y tengo un triángulo. El área bajo la curva, entonces sería, bueno, tengo un rectángulo. Entonces digamos, como es un rectángulo, aquí sería rectángulo. Hay que buscar el área. Sería vamos a ver, base por altura, y ese es el rectángulo. La base es de 60 a 120, entonces eso es 60, y la altura es 12. 60 por 12 es 720. Y aquí tenemos la primera área. La área del otro lado sería base por altura dividido entre 2, que es la del triángulo. Sería base por altura dividido entre 2. La base en este caso sería 60. La altura sería 12. Dividido entre 2. Yo meto esto en la calculadora. Sería 60 por 12 entre 2. En este caso sería 360. Como yo tengo que sumar esas dos áreas para saber cuál es el área del primer minuto, 720 más 360, esto es 1080. Es lo que estuvimos haciendo entonces, para que quede claro, para poder encontrar la distancia o el desplazamiento, hay que encontrar toda esta área. Para hacerlo más fácil, lo que hacemos es dividir en figuras geométricas que conocemos. En este caso, dividimos en un rectángulo y en un triángulo. ¿Por qué no un cuadrado? Porque a mí nada me asegura que a pesar de que eso sea como un cuadrado, sea un cuadrado. Si ustedes se fijan, uno de sus lados mide 60 y el otro mide 12. Y en el último minuto serían los últimos 60 segundos. Sería este triángulo de aquí. Mi recomendación es que saquen el área. Esto no, espérese, no se salga todavía. A ver, porque aquí me salí de la presentación. Vamos a ver otra vez entonces. Aquí ya estamos. De vuelta. Errores técnicos. Mi recomendación es saquen este área. Recuerden que como es un triángulo es base por altura y entre 2. Y una vez que lo tienen la mitad del área. Les falta la otra mitad, la que está aquí. Esta. Y lo que les da aquí lo multiplican por 2. Y ya tienen el área del último minuto. Espero que les haya servido esta pequeña explicación. Están todas las preguntas de la práctica. Creo que por el momento sería todo. Espero que tengan una linda mañana, tarde, noche. Y eso solo va a depender del momento en el que estén viendo el video.